Te van a aparecer. Yo voy a hablar un poco de las neurociencias en la educación, de qué hacemos, cómo hacemos, cuándo hacemos, pero quiero que tengamos en cuenta que el mundo ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo. Esto es realmente una fotografía de una operación a principios del siglo XX, no es un invento. Las operaciones médicas transcurrían sin ningún cuidado por las bacterias, los virus, los gérmenes, nada. Se operaba ahí en la mitad de la gente que miraba directo, simplemente porque no se sabía. Y esto viene a cuenta de que esto es lo que hacemos ahora, y alguien puede ser operado en un país dirigido por un robot que está en otro país y que simplemente haya algún técnico en la sala de operaciones. Y esto no es porque la gente antes era ignorante, es porque es el avance de la ciencia. Entonces yo quiero que entendamos que el avance de la ciencia que nos permitió, por ejemplo, en psiquiatría, pasar de la frenología y de medir la frente para ver si alguien tenía una enfermedad u otra, y que realmente durante un tiempo se pensaba que la forma de la cabeza nos mostraba si alguien tenía alguna enfermedad psiquiátrica. Hoy diríamos, eso es una locura, y es más, tenemos imágenes que nos permiten ver el cerebro. Nosotros podemos ver esa imagen que se ve ahí, es un cerebro haciendo cosas. Nosotros hacemos todo con el cerebro, absolutamente todo. No hay nada en el cuerpo que no se haga con el cerebro. Respiramos, comemos, dormimos, nos enamoramos, nos enojamos, tenemos creencias, aprendemos, hacemos todo, pero sobre todo aprendemos, que es lo que nos trae acá. Y entonces, en la mitad de todo este mundo que cambió de forma brutal en menos de un siglo, la educación, tal como la conocemos, si yo miro simplemente en las imágenes, cambió bastante poco. Tenemos a los niños en el aula. Yo podría tener aulas, ahora hay arquitectos especializados en sistemas educativos. Rosanne Bosch es una de las grandes arquitectas mundiales en esto. Y la verdad que ver colegios diseñados por esta gente es maravilloso. No tiene nada que ver. Pero la pregunta es, ¿el espacio me cambia el contenido? ¿El contenido requiere el espacio? ¿Cuál es esta relación entre la forma y la función? Pero yo me voy a quedar con qué es lo que hacemos, no importa cómo sea el aula. Porque algunas veces yo necesito, volviendo al aula, tener a todos mis alumnos mirándome porque les voy a contar algo, y otras veces necesito que estén sentados en grupo porque van a conversar y trabajar en equipo. Pero si yo no quiero que conversen, que estén trabajando en equipo, no me conviene que estén sentados como en redondo, porque sentarse en redondo promueve la conversación, y si yo quiero que escuchen algo que está adelante, por eso cuanto más modificable es el ámbito, mejor funciona. Pero más allá de eso, mediados del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, estuvo llena de nuevas teorías y de ideas respecto de qué es enseñar, qué es aprender, cómo se debería hacer. Y vimos florecer teorías muy importantes respecto de los sistemas educativos, y sobre todo esta idea de cómo se enseña y cómo se aprende. Se dividió el término y empezamos a pensar en enseñanza y aprendizaje, pero sobre todo hubo una década, que es la finalización del siglo XX, que se llama la década del cerebro, y básicamente es la década del cerebro porque es la década en la que más aprendimos gracias a todos los avances científicos respecto de la relación entre el cerebro y otros procesos, por ejemplo, el aprendizaje. Aprendimos un montón. Y entonces, en ese momento, en relación eh, a estos avances, empieza un movimiento muy importante que tiene que ver con las neurociencias y la educación, que viene de los dos lados, de la neurociencia y de la educación, que es una conversación. No es que la neurociencia va a decir qué hacer. La neurociencia aporta evidencia y el sistema educativo decide cómo llevar esta evidencia al aula. Es una conversación muy compleja, pero que se llenó de ideas, se llenó de frases célebres y se llenó de conceptos, algunos de los cuales son muy útiles y otros no. Y por otro lado, nos llenamos de conceptos y de ideas para empezar a pensar cómo es
que tenemos que pensar el sistema educativo. Hay pensadores más o menos disruptivos en esto, un pensador muy disruptivo en esto y que vale la pena leerlo, que yo sepa no está traducido, pero si está, lo recomiendo, es este señor, Yong Zhao. Yong Zhao es un experto en innovación educativa, ese es uno de sus libros más famosos, ¿Quién le teme al dragón malo? Y entonces dice en ese libro que la nueva excelencia educativa, esto es principios de siglo, 2010 más o menos, es la diversidad. Pero él se pregunta si el sistema educativo, tal como está armado, puede albergar la diversidad de la mente humana. Y entonces es un pensamiento muy profundo que nos lleva a discutir un montón de cosas, pero lo primero que tenemos que pensar es de qué hablamos cuando hablamos de diversidad. Y ese es un concepto que va a atravesar todo lo que yo voy a conversar hoy, porque tiene que ver fuertemente con el concepto de la neurociencia, porque se une con un concepto que vamos a ver, que es el de la neurodiversidad. Y básicamente, si estuviéramos todos presentes, y yo creo que hay como unas 400 personas acá online, si estuviéramos las 400 personas juntos y yo los pudiera ver a cada uno de ustedes y les dijera, por favor, escriban en un papelito qué es la diversidad sin usar palabras, sin ser tautológico, es decir, sin usar un sinónimo, sin usar la palabra distinto o heterogéneo o diferente o no iguales, sería muy difícil para todo el mundo, pero sobre todo tendríamos seguramente 400 descripciones o definiciones distintas del concepto de diversidad. Y una de las formas